comprendiendo el miedo y la ansiedad. En este módulo vamos a trabajar con dos conceptos importantes, el miedo y la ansiedad, los cuales podrías experimentar mientras esperas los resultados de tus exámenes. El objetivo de este módulo es que tomes contacto con estas respuestas emocionales y las comprendas mejor, a fin de que puedas aprender a gestionarlas de un modo positivo. Empecemos. El miedo y la ansiedad son dos tipos de respuestas emocionales diferentes, aunque muy relacionadas entre sí. Permíteme que te explique brevemente qué es el miedo y qué es la ansiedad. El miedo es un mecanismo que ha permitido a los seres humanos subsistir a través de los tiempos, porque gracias a él hemos podido huir de los peligros o luchar contra ellos, mediante respuestas rápidas y automáticas como son las conductas de evitación o de lucha, tan importantes para nuestra supervivencia como especie y como individuos. La ansiedad, en cambio, supone una reacción emocional que se da ante temores sobre eventos que podrían ocurrir en el futuro, es decir, que no han pasado. Por ello, se dice que es una emoción anticipatoria, porque tu cuerpo se activa, por ejemplo, a través de tensión, y tu mente también se activa a través de preocupaciones y pensamientos dolorosos, aunque esa situación temida no ha tenido lugar. Sentir miedo y ansiedad es normal en ciertas ocasiones. No obstante, cuando su frecuencia, por ejemplo, si te ocurre casi todos los días, su duración, por ejemplo, si te acompaña la mayor parte del día, o su intensidad, por ejemplo, si es muy fuerte eso que sientes, si estos elementos son muy elevados, es probable que afecten tus actividades del día a día. Por ejemplo, que te impidan hacer cosas que para ti son importantes, debido al temor ante esa amenaza presente o futura. En el siguiente recuadro te voy a presentar a modo de resumen algunas características del miedo y características de la ansiedad a fin de que puedas distinguir mejor ambos conceptos. Ocurre en tiempo presente ante una situación concreta o amenazante. En cambio, la ansiedad ocurre de forma anticipada ante una situación futura que percibes como amenazante. El miedo activa mecanismos que nos permiten escapar o luchar contra ese evento cuando éste ocurre, mientras que la ansiedad activa mecanismos de alerta ante ese evento, aunque éste todavía no haya ocurrido. El miedo permite una respuesta rápida, concreta y automática con el objetivo de evitar el evento temido, mientras que la ansiedad permite una reacción anticipatoria y genera una sensación de incontrolabilidad e impredictibilidad ante posibles eventos futuros. El miedo se percibe ante una amenaza real y presente, mientras que la ansiedad se genera ante una amenaza potencial y futura. El objetivo del miedo es la supervivencia, mientras que el objetivo de la ansiedad es desconectarnos de la vivencia del presente. A continuación, vamos a conocer cuáles son los componentes y las manifestaciones de la ansiedad. Componentes y manifestaciones de la ansiedad. Después de haber revisado estos dos conceptos distintos, pero a la vez relacionados, como son el miedo y la ansiedad, vamos a explorar más a fondo la ansiedad a través de sus componentes y manifestaciones. Como toda emoción, la ansiedad implica tres tipos de respuestas: respuestas cognitivas o mentales, respuestas fisiológicas o corporales y respuestas motoras o conductuales. Las respuestas cognitivas o mentales se refieren a la manera personal en la cual cada ser humano da un significado interno a su experiencia. Es mediante este tipo de respuestas que un mismo evento puede ser interpretado de distinta manera por dos personas, o incluso por una misma persona en dos momentos de su vida. Este componente estará influido fuertemente por aspectos verbales, a modo de pensamientos, interpretaciones y juicios o de imágenes mentales acerca de lo que nos pasa o del mundo que nos rodea. Las respuestas fisiológicas o corporales se refieren a cambios en tu cuerpo asociados con la ansiedad, los cuales pueden ser externos, como la sudoración excesiva, temblores de manos, palidez del rostro, tensión muscular, o cambios internos, como taquicardia, sequedad de boca, aceleración de la respiración. Estos cambios en el organismo pueden ser interpretados con miedo y de modo amenazante,
contribuyendo a su vez con las respuestas cognitivas que mencionamos antes. Por último, las respuestas motoras o conductuales se refieren a las conductas observables que adoptamos ante situaciones que nos provocan ansiedad, como son los gestos y movimientos faciales y corporales, así como las respuestas de evitación y escape que ponemos en marcha para afrontar lo temido. Ejercicio. A continuación te propongo un ejercicio sobre el miedo y la ansiedad. Te voy a proporcionar un ejemplo de una situación que genera miedo. Recuerda que el miedo es una emoción relacionada con eventos que están ocurriendo en el presente. En una ocasión, iba caminando por la calle oscura y oí unos pasos. Sentí miedo y corrí sin regresar a ver. En este ejemplo, podemos ver cómo una situación amenazante real genera temor y la persona lleva a cabo una conducta de escape. No hace falta que la persona del ejemplo piense o interprete en lo que está ocurriendo, simplemente lo hace. Su respuesta es automática y rápida. Ahora tú pon 2 ejemplos de situaciones de miedo y las respuestas que has tenido ante ellas. A continuación, te doy un ejemplo de una situación de ansiedad. Recuerda que la ansiedad es una emoción relacionada con temor anticipatorio, es decir, ante eventos que no han pasado, pero que tienes miedo de que ocurran en el futuro. Ejemplo: estoy en un bello lugar con mis seres queridos, pero de repente veo unos grandes nubarrones que se empiezan a observar en el horizonte. Entonces pienso, va a llover y todos nos vamos a resfriar. Qué mala suerte que justo hoy llueve. La persona del ejemplo empieza a preocuparse por una posible lluvia. Esta preocupación se convierte en su punto de atención, lo que hace que deje de tomar conciencia del ameno momento familiar del presente. Ahora, por favor, piensa en 2 ejemplos de ansiedad y compártelos. ¿Cómo se presenta en ti la ansiedad? Como mencionamos anteriormente, hay 3 tipos distintos de respuestas de ansiedad: mentales, corporales y conductuales. Ahora vamos a analizar cuáles son las respuestas predominantes de ansiedad en tu caso, o si sueles presentar respuestas de varios tipos. A continuación, te presento un esquema con algunas de las respuestas de ansiedad más frecuentes, con el objetivo de que puedas familiarizarte con ellas. En cuanto a las respuestas cognitivas o mentales, las más frecuentes son: preocupación, es decir, pensamientos recurrentes sobre cosas que crees que podrían pasar. Las preocupaciones llevan a tu mente al futuro a través de temores y provocan la desconexión de la vivencia presente. Pensamientos catastrofistas, es decir, interpretaciones de los hechos desde la perspectiva de lo peor que pudiera pasar, planteando el peor escenario posible. Este tipo de pensamientos generan desesperanza y una sensación de que nada puedes hacer para sentirte mejor. Intolerancia a la incertidumbre, es decir, un temor intenso ante los eventos que no puedes controlar o que no sabes cómo se van a desarrollar. Pretender controlar y predecir todo en la vida es una enorme fuente de estrés y frustración. Por otro lado, las respuestas de ansiedad fisiológica o corporales son sudoración excesiva, tensión muscular, taquicardia. Cuando una persona experimenta estas sensaciones, suele aumentar su nerviosismo, entrando así en un círculo vicioso que en ocasiones activa o aumenta los otros tipos de las respuestas de la ansiedad. Finalmente, las respuestas motoras más frecuentes son huida, es decir, el impulso de alejarte de los eventos o situaciones que te generan ansiedad; evitación o procrastinación, es decir, tratar de que aquello que temes no suceda. La procrastinación es un tipo de evitación que consiste en aplazar en el tiempo la realización de una actividad que te genera ansiedad. Gestos y movimientos, es decir, conductas visibles, por ejemplo, morderte las uñas o los labios o mover la pierna de forma insistente. Ahora
Te invito a reflexionar sobre cuáles de ellas son las más frecuentes para ti. Para ello, puedes utilizar un registro como el siguiente. Te pongo un ejemplo. La situación es que tienes una presentación en la oficina de mis jefes. ¿Qué puedo pensar? Seguro que me hacen preguntas difíciles y no las sé. Voy a quedar mal. O tal vez me despidan. ¿Qué es lo que siento? Me dio taquicardia y me sudaron las manos. ¿Qué fue lo que hice? Me puse a ver una serie para no pensar en eso. En el ejemplo anterior, los pensamientos tienen la forma de preocupaciones y pensamientos catastróficos. Las sensaciones de taquicardia y sudoración son usuales respuestas de ansiedad. Y las conductas ubicadas en la columna ¿qué hice? Serían un ejemplo de una conducta evitativa de procrastinación. A continuación te pongo un ejercicio. Anota una situación que te genere ansiedad de leve a moderada y completa el registro. Eso te permitirá conocer mejor cuáles son algunas de tus respuestas de ansiedad. Después de realizar esta actividad, podrás identificar cuál es el tipo de respuesta de ansiedad más frecuente en ti. En este módulo has aprendido a distinguir el miedo y la ansiedad. Has conocido cuáles son las respuestas de ansiedad, mentales, corporales y conductuales, y algunos de sus ejemplos más frecuentes. Finalmente, has podido reflexionar y prestar atención a tus propias respuestas. Un primer paso para sentirnos mejor es conocernos más, y espero que este módulo te haya aportado herramientas para eso. En el siguiente módulo te vamos a enseñar algunas técnicas para que puedas manejar de mejor manera la ansiedad. Te esperamos